Buenos días, profesor Holland. Le agradezco mucho que haya aceptado esta entrevista. No hablo muy bien español, por eso Elisa conducirá la entrevista. Me gustaría solamente reforzar nuestro agradecimiento por su participación. Bienvenido a nuestra entrevista Gracias. y queremos saber un poco de su trayectoria en la UNAM. Hoy el profesor es investigador y todavía es profesor en la UNAM, ¿no? Todavía da Sí, clases. todavía soy profesor de la UNAM. Es- eh, entonces, bueno, yo no soy mexicano, ¿no? Yo soy alemán y, estoy viviendo aquí en México desde hace más de 40 años. Y bueno, vine precisamente con este propósito, investigar en las lenguas indígenas. De que estoy en la UNAM, pues realmente estoy en lo que antes era el Centro de Lenguas, de Enseñanza de Lenguas. Entré como profesor de alemán pero siempre he estado aparte trabajando en las lenguas indígenas. Una pregunta, no está muy bien la imagen, creo que es por la luz del fondo. Voy a mover un poco mi asiento para que no haya tanta luz. Perfecto. Uh-huh. Entonces, pues en la UNAM tengo ya 33 o 34 años. Y pues he trabajado también en otras universidades cuando estaba más joven en México, ¿no? He dado clases aquí en la Ciudad de México, en la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, y en la Universidad de Hermosillo, de Sonora, es la Universidad de Sonora, pues, y en la Universidad Veracruzana también he dado un curso. O sea que he estado en diferentes lugares. También he dado un curso, por ejemplo, en la Universidad del Autónoma del Estado de México. El Estado de México es lo que rodea la capital. Y y siempre, pues mi trabajo principal siempre ha sido en el ambiente indígena. He vivido en Yucatán. ¿Sí saben ustedes qué es Yucatán? Conozco un poco, estuve en México el 2019, sé un poco la geografía, no mucho. Ajá. Yucatán es la península en el sur de México, al sureste, en el Caribe. Ahí es zona maya. Y entonces, ahí he empezado, ahí he vivido 2 años, 2 a 3 años en pueblos indígenas de maya, donde hablan maya, pero después trabajé con, tal vez, bueno, hay una diversidad enorme, un poco parecido a Brasil, pero diferente que en Brasil. Creo que se pierden en la selva amazónica, y en México pues sí es dentro de los centros urbanos o cerca de los centros urbanos a veces, y he trabajado ya con varios grupos indígenas. Más bien, ya en gran parte han sido mis alumnos quienes han levantado datos,
Pues hemos publicado mucho, o sea que algo sobre el tema, ¿no? O sea, más bien como, no sé si han investigado lo que estamos haciendo. La, la teoría de De ecología de ecología de presiones. presiones. Bueno, eso es más bien por, presiones lo llamamos porque muchas veces no nos damos cuenta de que estamos presionados y sentimos que es nuestra voluntad. Y entonces ahí tratamos de explicarlo un poco a través de esa teoría, cómo la gente, cómo las personas van siendo presionadas a hablar el español o en Brasil el portugués, porque ya está todo relacionado, como, o sea que nadie los está forzando, piensa uno, pero la gente quiere una vida mejor y entonces se ve obligada a hablar, a poder comunicarse bien en la lengua que es la lengua oficial del país. Entonces, en eso, pues esa es más o menos la idea que está detrás. Tenemos varias publicaciones sobre eso. Y pues con eso estamos tratando de explicar la situación en los pueblos. En los Muy, pueblos donde hablan una lengua indígena. A veces hablan 2 o 3, eso también pasa, pero normalmente una. muy bien. Anoche hemos leído a un artículo que es sobre una comunidad en Puebla o cerca de Puebla. No sé muy bien cómo pronunciar. ¿Es Chalco? ¿Chalco? No, ¿Chalco? Eh, no, Chalco es no. He leído un artículo que hablaba sobre la lengua náhuatl. náhuatl. Ah, a ver, Eh, está, sí, que, Chalco es un pueblo, pero en Puebla, ah, en el estado de Puebla, no. no. Entonces es Chalco. Estado de México, ¿no? Bueno, entonces es Chalco, que, Ajá. que es junto con otra lingüista que es Grace, yo creo. No, ¿Cómo? que es Grace. junto, Grace, Ah, y Grace. hicieron Grace, el sí, Grace. trabajo. Ujú. Sí, ella, bueno, ese artículo realmente lo escribió ella. Bueno, Ella es, bueno, ella vive en Canadá y es ¿cómo se llama? De Ghana, nativa de Ghana. Y está trabajando en la Universidad de Western University. Se llama en la ciudad de Londres. Sí, es se Londres, llama pero Ciudad de Canadá. Londres. Bueno, Ujú. bueno, he leído y estaba intentando entender cómo la teoría de ecología de presiones funcionaba, cómo funcionaba en la práctica. A ver, si van a una comunidad, y lo que entendí es que van a esa comunidad, hacen un cuestionario para saber las presiones que están más presentes en determinado pueblo, es lo que más o menos entendí. Entonces, si van a Chalco, por ejemplo, hacen una serie de preguntas a ver lo que... Ah, mm. lo que Bueno,
Bueno, hay varias formas, ¿no? O sea que es un poco, bueno, mi problema de que es lo que el cuestionario es reactivo, el diagnóstico se ha hecho más, y, y, y lo que muchos piensan que la teoría de ecología de presiones, decimos TEP, está relacionada con esa metodología. Más bien esa metodología es una forma fácil de poder comparar diferentes investigaciones. O sea que en el foco de nuestra investigación está el pueblo, la aldea, de pocos habitantes, a veces menos de 1,000, a veces puede llegar a 5,000, pero en general, o también el barrio dentro de una ciudad. Eso también ya se ha dado. Muchas son tesis de maestría, no todas, y entonces en muchos se parecen de que con esto, este cuestionario se puede sacar una gráfica que puede que da una comparación, que puede dar un avance del desplazamiento. Es que para empezar, eso sí es de la ecología de presiones, no hablamos, bueno, tenemos ese concepto es nuestro, que una de las presiones que se está causando cuando queremos conversar es algo que una forma de comunicarnos que sea exitoso. Eso no necesariamente tiene que ser la competencia. La competencia entra ahí, pero, por ejemplo, podríamos entre nosotros comunicarnos en una mezcla entre español y portugués, que nadie va a decir, o sea, que todos que lo escuchan, que mal hablan, ¿no? Pero Sí, entre nosotros puede ser exitoso y eso es frecuente. Entonces, es en todas las lenguas francas, como ahorita también para nosotros el español es una lengua franca, porque no somos nativos del español. Y entonces, mientras estemos, o sea, que tengamos éxito en nuestra conversación, es la facilidad compartida. Y puede haber diferentes facilidades compartidas. Me imagino que podríamos hablar en inglés. También es posible, pero es mejor el español porque ambos hemos vivido en México. Entonces, estamos más dentro del contexto mexicano y lo que mejor manejamos, me imagino, por lo menos en mi caso, manejo mejor el español que el inglés. Y entonces la máxima facilidad compartida es el español, en el caso de nosotros dos. para mí también, sí. Y eso es lo que estamos calculando en las comunidades. Cuando mucha gente es bilingüe, habla tanto la lengua indígena como el español, calculamos cuál de las dos es la más fácil de
de que tome lugar dentro de la conversación, y eso nos indica qué es lo que que se usa de manera más espontánea. Obviamente esto cambia según la edad. Por ejemplo, entre los niños puede ser ya el español, cuando entre los ancianos todavía es la lengua indígena, por ejemplo, el náhuatl. Y entonces que te estamos viendo dos líneas, ¿no? Una como está subiendo el español y la otra como la lengua indígena está bajando. Y ahí donde cruza, ahí es donde cambia la máxima facilidad compartida. Eso es un poco a grandes rasgos lo que estamos viendo. Y esto causa un cambio de presión. Los mayores, cuando están entre ellos, se sienten presionados de hablar en lengua indígena porque es lo más fácil para ellos, y los más jóvenes luego se sienten presionados de hablar en la lengua española porque también es lo más fácil para ellos. Y entonces con esto podemos ver si la lengua indígena todavía es transmitida a las nuevas generaciones. Y si eso no es el caso, o sea que si ya no va a haber nativo hablantes, entonces ya la lengua está como una persona con cáncer ya Sí, cerca de morir. sí. Dentro Y de esta comunidad, no en general, ¿no? sí, claro. Y diferente de Brasil, en México hay mucha tierra sin habitaciones, ¿no? Es una geografía un poco diferente. Entonces hay muchas comunidades que están aisladas, poco más aisladas. Sí. Diferente de Brasil que hay poca tierra, que no haya gente. Y Aunque en la selva hay mucha tierra donde no hay gente, ¿no? sí, pero acá hay para el norte, pero hay Ujú. muchas, pero acá al menos en el sur, sudeste, es una locura. En toda hay poca Sí, tierra, sí. mm, Pero sí, en México me parece que hay muchas comunidades que están aisladas de hablantes de lenguas indígenas. Y eso me pregunto si favorece al mantenimiento de la lengua, porque si están más eh, aisladas, apartadas del centro, a veces se mantiene sí, más la lengua, sí. ¿sí? Sí, incluso hay lugares donde todavía hay muchos monolingües. Por ejemplo, la lengua triqui en Oaxaca, donde todavía hay muchos monolingües de la lengua. Y que, o sea, gente que no habla el español. Hace 40 años, cuando estaba en Yucatán, también conocí a mucha gente que no hablaba, o hablaba poco español o no hablaba español, hablaba solo maya. Eso es, sí es el aislamiento. Ahí pues, bueno, si lo puedes seguir, ahorita estamos pensando en la planificación del lenguaje, luego dicen política lingüística, y nosotros distinguimos un poco entre política del lenguaje y planificación del lenguaje, según cómo lo distinguieron Robert Kaplan y Richard Baldauf. Ya ambos ya fallecieron. Y nosotros decimos que tenemos que llegar a una planificación bien pensada. ¿Y para qué? Por ejemplo, ahí para la planificación, en primer lugar, hay que preguntarse si, si es
conveniente de que hagamos una política o que estemos planeando conservar la lengua y perjudicando a los hablantes, porque muchos están hablando nada más de las lenguas, pero no están, bueno, como que se les olvida que detrás hay un ser humano y ese ser humano pues también se limita con eso de ser, por ejemplo, monolingüe en una lengua que poco se habla. Entonces, ese es un punto. Por ejemplo, el aislamiento también significa no hay educación, o hay poca educación, no hay médicos, no hay muchas cosas que en otros lugares se consiguen fácilmente. No siempre es así. Y a veces también, bueno, a muchos no les gusta que se diga eso, pero a veces también se relaciona con la pobreza. Y entonces, todo esto hay que atender. Por ejemplo, cuando, bueno, ahí sí, soy un poco, pues, digamos, un poco conflictivo en ese punto. Hay muchos lingüistas que piensan que pueden salvar las lenguas para describiendo la gramática, haciendo léxicos, todo eso es importante, obviamente. Yo no lo hago, ni lo sé hacer, ni me interesa hacerlo, porque lo que a mí me interesa es ver el conjunto de lengua hablada, la oralidad, en conjunto con la economía, lo social, etcétera, etcétera, y el bienestar de los mismos hablantes. Porque si no trabajo para los hablantes, ¿para qué lo estoy haciendo? Bernard Sponsky me dijo una vez, en una conversación privada, en un congreso, me dijo: en México hay muchos lingüistas que quieren salvar las lenguas indígenas para tenerlas en un museo. Y esto, sí, claro, también está bien que haya en el museo, ¿por qué no? Pero no estoy ayudando realmente al hablante con eso, o muy poco, digamos, estoy ayudando al hablante, ¿no? Y ahí pues también digo, pues luego las críticas de lingüistas en contra de políticos que no les interesan las lenguas. Bueno, ¿quiénes tienen que decirle a los políticos si realmente están interesados? ¿Qué tienen que hacer para planificar bien? Pues Sí. somos los lingüistas, ¿no? Y si los lingüistas no lo sabemos, ¿cómo lo van a saber los políticos y cómo los vamos a criticar? Sí, iba a preguntar esto, que en México hay nuevas legislaciones para Sí, los pueblos indígenas, al menos mucho más de que había anteriormente. Y, y yo pienso cómo es la opinión de los lingüistas en México, tu opinión, por ejemplo, su opinión de si están efectivamente ayudando a estas comunidades indígenas, porque a veces tienen el papel, pero en la práctica no hay recursos para ponerla en sí, funcionamiento. ese es un problema. Y yo digo que ahorita se está haciendo algo, se está haciendo más. Si es lo suficiente, no lo sabemos. Pero también, como yo pienso que luego también hay otras prioridades en la política, ¿no? O digamos, el hambre es primero, ¿no? Sí, Y después la lengua. Pero
nuevamente, no es algo que esté, o sea, que se quiere guardar. Digamos, que primero para empezar, ¿qué es una lengua? ¿No? Luego las ven como un objeto, que una lengua no es un objeto, nada más se comparte en mínimo dos cabezas, lo que llamamos ahí facilidad compartida, y si no hay hablantes, pues no hay lengua. Sí, claro, puedo decir que hay una gramática escrita, entonces también existe el latín, ¿no? Exacto. O el sánscrito, o el Sí, griego clásico, el hebreo clásico, pero sin hablantes no hay lengua. Y cuando muere el último, no el último hablante, cuando muere el penúltimo hablante, pues este último hablante ya no tiene con quién hablar. sí, pienso igual. Y entonces ya, ¿para qué salvamos la lengua? Hay proyectos, por ejemplo, en Chile con el Kunza, que ya no hay hablantes, pero se mantiene a través de un ritual, pero ya no es lo mismo, no es una lengua viva, es Sí, un ritual. Yo lo llamaría un ritual para mantener la lengua, igual que cuando se reduce la lengua a actos religiosos o canciones, etcétera. Esos son rituales y no es la lengua sí, que se está usando. sí, La lengua es espontánea dentro de la conversación sí, y o sea que en eso estamos enfocando. muy bien. En la lengua, no como objeto, pero la lengua como una forma de interacción entre personas. Ajá. Sí, muy bien. Y en México he leído que son, a ver si es correcto, 68 lenguas principales, Sí, no, indígenas sí, principales, varias. claro, eso es arbitrario, ¿no? Pero es correcto. Son 364 variedades o variantes. 68 lo llaman, y eso es muy importante, el INALI lo llama agrupación, porque ¿cómo definir una lengua? Si digamos, hay hay una forma de hablar, por ejemplo, digamos, como creo que nunca he ido, pero en Uruguay, en el norte de Uruguay, se entremezcla el español mucho con el portugués. Así. Y entonces están hablando portugués o están hablando español. Se puede discutir eso y basarse nada más en la estructura. Pasa algo parecido, por ejemplo, en Noruega se habla pues bueno, mucho tiempo el danés ha sido la lengua oficial o la lengua culta, se llama bokmål de Noruega. Obviamente ya tomó sus propios rumbos y un tiempo se decía, bueno, noruego es danés, pero dicen los noruegos, no es danés, aparte que tienen dialectos muy, muy diferentes, nórdicos, que son muy diferentes, pero el noruego no es danés, es otra lengua, aunque luego casi se entiende. Entonces hay que tomar en consideración todos estos puntos de vista para determinar qué es una lengua. Y ahí también hay que tomar en cuenta la cultura.
y cómo los diferentes, por ejemplo, el náhuatl se habla en estados como Veracruz, Puebla, Estado de México, Guerrero, que va de una costa a la otra, pero siempre son como manchas en diferentes lugares donde hay algunas aldeas donde sí se habla, luego hay otras, hablan diferentes, y luego hay otras en otros lugares. Entonces, ¿cómo podemos darle un nombre a eso? Y ahí decidieron de hablar de agrupaciones, no de lenguas. Y eso es, o sea, que coincide también, o sea, que lo explican en el INALI. Y a partir de ahí todavía hablan de variantes. Y las variantes son 364. 364 variantes. Ajá. Y de ahí, entre las diferentes variantes, también hay luego incomprensible, o sea que no todo es inteligible de uno al otro. Sí. Es luego muy difícil, y también hay que tomar en cuenta qué es lo que dice la gente que habla esas variantes, ¿no? Es que algunos dicen, no, nosotros hablamos diferente, ya es otra lengua. Otros dicen, o sea que no, creo que no se da tanto esa discusión entre los mismos hablantes, pero eso es algo que habrá que tomar en cuenta. Sí. Cuando quieren ser diferentes y cuando quieren ser iguales. Por ejemplo, el cantonés de China parece que no se entienden muy bien con los que hablan el mandarín de Beijing, pero consideran que es la misma lengua porque usan la misma escritura. Entonces ahí es un punto de vista diferente al de los lingüistas, y se considera una lengua. Bueno, esto muy bien. ¿no? Sí, entiendo lo que es muy difícil. Yo creo que la investigación lingüística, el trabajo del lingüista es difícil en muchos momentos también, porque como es un trabajo con personas, con hablantes, con personas que están hablando, también puede haber subjetividad, ¿no? De lo que es, sobre todo para los hablantes. La subjetividad es importante, diría yo. Sí. Y hay que tomarla en cuenta. Sí. Peter, no sé si Peter, yo siempre me interesa mucho el asunto y bueno, me quedo hablando bastante, pero Peter, ¿quieres preguntarle algo? Professor Roland, eu não falo bem o espanhol, mas eu vou fazer uma leitura aqui rápida, né? Vamos ver se o senhor consegue entender, pelo menos a leitura, né? Em comunidades indígenas de difícil acesso, descritas por Terborg e Garcia Landa, em 2011, el relativo aislamiento geográfico tiende a favorecer el mantenimiento lingüístico. ¿Cómo altera la reciente expansión de Internet, las redes sociales y la comunicación digital ese equilibrio ecológico y cómo genera nuevas presiones para el desplazamiento lingüístico? Bueno, quiero dar un ejemplo. Una alumna, su investigación en un pueblo donde hablan mazahua, hay que entender, hay que saber que el mazahua estructuralmente es tan distinto del náhuatl como el portugués y el chino, ¿no? Además, el mazahua, el otomí, el zapoteco son las lenguas otomangues que son tonales, ¿sí? O sea, que tienen
como el chino o el Sí, vietnamita distinguen entre tonos. sí. Entonces, en el Estado de México, no muy lejos de aquí, hay muchos otomíes y mazahuas. Y uno de estos pueblos mazahuas, que se llama San Miguel La Labor, este, tenía un alto grado de mazahua dentro de la población y el pueblo estaba muy aislado y siempre tenían para llegar a otro lugar, tenían que caminar mucho, no, o sea que los caminos no eran buenos. Entonces construyeron una carretera al pueblo y ahorita va un camión de pasajero para allá y parece que a partir de ese tiempo la lengua mazahua bajó así, según nuestro cálculo. Y esto, o sea que ahí el aislamiento, si entendí bien la pregunta, el aislamiento sí ha mantenido la lengua, pero también no ha beneficiado al bienestar de la gente. Entonces, en este momento ya no, o sea que ya dejó de ser algo bueno, ya dejó de ser muy tan vital la lengua y ya no hay transmisión hacia las nuevas generaciones. Además, mucha gente dice, no le voy a hablar a mis hijos en la lengua porque van a estar tan mal como yo. Mejor les enseño el español para que tengan éxito en la primaria. Ujú, Esos son muchas creencias sí, de la misma gente, ¿no? sí, Y en parte, pues no es tan equivocado, o sea que ahí son las condiciones que hay que cambiar. Y eso no se cambia con escribiendo una gramática, ¿no? sí, sí. Y pienso que los jóvenes ahora con las medias sociales que quieren hacer parte de este mundo que en México está en español, ¿sí? Ujú. Entonces, para comunicarse, para estar, para ser parte del grupo, tienen que hablar el español o lo que pienso es que pueden sufrir algo como un prejuicio por no hablar bien el español o Ujú. por, Sí, sí, por hablar en su lengua con sus amigos. Y bueno, creo que hay muchas cosas, de verdad, muchas cosas que pueden... sí, eh, sí, exactamente. Sí, claro, es que obviamente nada más pensemos en la, en la educación. Claro, ahorita hay varias universidades interculturales, donde, por ejemplo, ahí donde está ese pueblo Mazahua, no muy lejos está, se llama San Felipe del Progreso. mm, Y ahí está la Universidad Intercultural del Estado de México. mm, ah, Estado de México no es el país, es este estado que rodea la capital, ¿sí? ah, Entonces, em, entonces, ahí sí, por ejemplo, sí se toma en cuenta, o sea que creo que hay enseñanza de Mazahua, se dan cursos de Mazahua, también cursos de Otomí, cursos de Náhuatl, creo.
no sé, o sea que en el Estado de México hay como 6 o 7 lenguas. No sé si serán todos. Pero es un proyecto relativamente joven. Sí, Y relativamente, digo, como 20 años tal vez o algo así, no, tanto todavía no tiene. Entonces, no sabemos todavía cuál ha sido el impacto de eso. Y también hay lugares donde la lengua se mantiene viva. Ahí es, por ejemplo, de un lugar de donde hablan náhuatl que se llama, está en el norte del estado de Puebla, en la Sierra Norte. Ahí hay turismo y el turismo un poco folclórico, etcétera. Y todavía tiene prestigio el náhuatl. Entonces, la curva que hemos visto, por ejemplo, en San Felipe de Progreso va así, así. Y en el otro va así, lento, 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 hacia abajo. O sea que no es tan abrupto el desplazamiento. sí. Yo pienso cómo cambiar el estatus de una lengua, porque, bueno, yo fui a Puebla y a Cholula y hay Mm, muchos, es turismo porque hay el volcán, hay las iglesias, hay mucho turismo ajá, y hay muchos símbolos indígenas y el sí, nombre de sí. muchos lugares. Entonces existe un estatus, es algo que creo que se orgullan porque la gente va para ver lo que está en su lengua, la gente va a ver su cultura, pero hay otras lenguas que creo que no acontece, me olvidé la palabra, que no sucede lo mismo. Algo- Ajá, sí, o sea que sí, no es solo depende del lugar también. Por ejemplo, Puebla sí, pero más bien están Cholula, etcétera, ¿no? Pero también hay regiones como Totonaco, en Veracruz y también en Puebla, en donde se ve lo folclórico, lo turístico, folclórico, etcétera. Hay orgullo, pero no es general así. mm, O sea que la situación se vuelve compleja estando en el lugar. sí, Nunca es exactamente así que pues hablemos las dos lenguas y ya con eso las mantenemos. Las actitudes tienen mucho que ver en el mantenimiento sí, y y pues ahí se puede, o sea que es realmente todavía difícil. Yo no, la verdad, yo tengo ideas qué se puede hacer, pero si eso funciona para mantener la lengua, nunca estoy seguro. Sobre todo que el tiempo que hay que tomar en cuenta rebasa una vida humana. Entonces, entonces nunca sabemos si vamos a hacer sí. o sea, vamos a tener éxito o no. Sí, Perdón, Peter, no sé si he contestado la pregunta tal cual, porque también eh, bajó un poco el sonido cuando estabas haciendo la pregunta. ¿Sí fue la respuesta que esperabas? Sim, professor. Outra dúvida que eu tenho é com relação à efetividade do ensino bilíngue, da educação bilíngue para a manutenção das línguas indígenas, o mantenimento de língua indígena. Qual é a efetividade da educação bilíngue?
Bueno, ya no estoy, la verdad, tan conectado con la educación bilingüe. Yo estoy nada más investigando en el desplazamiento para saber cómo, digamos, pensemos cómo lo hacen los médicos, hacen un diagnóstico para saber qué tiene el paciente y después están pensando cómo curarlo, ¿no? Pero he visto la educación bilingüe hace 40 años ahí en los pueblos de Yucatán, mayas, pueblos mayas. Y eso es, bueno, les puedo dar una idea cómo ha sido antes. Primero se llamaba escuela rural. Iba el maestro, el profesor que enseñaba pues leer, escribir. Llegaba a una aldea y donde no hablaban español. Entonces él decía, bueno, tienen que aprender español y se habla así, de esta forma, y con la escritura lo van a aprender. Por eso mucha gente todavía piensa, aprender español es aprender a leer, escribir o viceversa, ¿no? Que es lo mismo. O sea que leer, escribir es hablar español, ¿no? Claro. Y no puede haber escritura en otra lengua, ¿no? Incluso una vez me lo dijo un anciano en un centro ceremonial, dijo que él hablaba otomí, ¿no? Otomí, que es una de las lenguas tonales, y dijo, no, lo que pasa es que el otomí es muy fácil de hablar, pero muy difícil de escribir. Bueno, para él fácil de hablar, pero o sea que así tiene la idea de la lengua, ¿no? Claro, Sí. es difícil de escribir cómo los diferentes tonos necesitas pues una forma de ortografía que expresen los diferentes tonos, ¿no? Ujú. Entonces, y eso me imagino que no siempre lo han tenido. Bueno, y ahorita, pensando ahorita en lo que yo vi, había las famosas escuelas bilingües, pero era gracioso, yo lo veía gracioso. Los bilingües eran los indígenas que hablaban, aparte de su lengua, hablaban español. Los que hablaban solo su lengua, por ejemplo, en ese caso maya, ellos eran monolingües. Pero los que hablan solo español no tenían ninguna clasificación. Estos eran, no sé, eh, ya civilizados, ¿no? Ellos ya eran Sí, civilizados, ¿no? Entonces, las escuelas bilingües eran para hispanizar a los monolingües, sí, no de forma explícita, pero en la práctica así era. sí. O sea que le enseñaban, me imagino que tanto yo como cuando iba a la primaria en Alemania, igual que ustedes en Brasil, les enseñan qué es un sujeto, qué es un verbo, qué es un objeto, etcétera. Y se lo enseñan en su propia lengua, ¿no? Yo tengo una grabación que la profesora le enseña con el libro, todo en español, le enseña a los niños maya hablantes que poco hablan el español, cómo encontrar el sujeto, cómo encontrar el verbo, etcétera.
Entonces decían, tenía el ejemplo, los caballos corren en el campo. Entonces, ¿cómo encontramos el sujeto? Siempre tenía que preguntar, ¿quién hace? Así Ah, encontrar el sujeto. Pero siempre tenía que traducirlo al maya. O sea que los niños no podían cuestionar su propio conocimiento, como lo hacen los niños sí, que tienen la lengua materna, ¿no? O sea que la didáctica era algo, pues, eh, equivocado, sí, porque no ¿no? está adaptada a otra lengua Ajá, y la manera, porque la lengua también es tu lengua es tu forma de ver la vida muchas veces. Entonces, si enseñas una lengua totalmente diferente y las enseñas tu padrón, no sé, sí, padrón, o sea que el sí, patrón, sí, ajá, exacto, es el español. Entonces solo como estás enseñando a ver el mundo de tu punto de vista, ¿no? exacto. Lo que pasa es que encontrar un sujeto, digamos, si yo le pregunto, ¿quién hace? Entonces ya lo sabes, pero no está consciente y a través de tu propia lengua te lo haces consciente con esta pregunta. Pero ahí hay que saber que las lenguas mayenses pertenecen a esas lenguas que tienen este fenómeno que llaman, como otros son tonales, es ese ergativo, que cuando el verbo es intransitivo, lo que normalmente consideramos el sujeto, el objeto, perdón, para nosotros se convierte en sujeto. Sí, Y eso no, o sea que eso sí, obviamente, tiene, causa cierta dificultad al encontrar el objeto. no, seguramente. Y la maestra obviamente era hablante del maya, pero no sabía hablar, pero no sabía de la estructura del maya como lo sabía del español, ¿sí? Ujú, Entonces, ese es uno de los problemas que yo sí, observo. eh, Este, y no hice tanto un análisis de la enseñanza. Hay otros, ¿no? Como, como enseñan a los niños otomíes, por ejemplo, Enrique Hamel, enseñaba a los niños, observaba cómo le enseñaban a los niños otomíes el español, ¿no? O sea que, y también a través de las vocales, ¿no? sí, Según el profesor, hablante del otomí, obviamente, pero no tenían una formación para esa didáctica. Era sí, diferente a la didáctica, que tenía que ser diferente a la didáctica de los niños nativo hablantes del español. sí, Es, son algunas de las cosas que puedo decir. Pero sé que ahorita ha habido avances. Hay libros en varias lenguas, más de 20 creo, de varias lenguas indígenas. Hay también lo que antes no había, hay cursos para adultos, este, que por ejemplo en Yucatán existe que se llama Koosh Kanik Maya, vámonos a aprender maya, y hay muchos adultos también, o sea que hay gente que aprende el maya como segunda lengua. Ahí están haciendo algo, claro. El maya tiene el maya yucateco, no todas las lenguas mayenses, ¿no? Porque luego se confunde. En Chiapas ujú, también hablan lenguas mayenses, pero son diferentes lenguas. Yo hablo del maya peninsular. Entonces, en esto
hablan, tienen en Yucatán, tienen como 1 millón de hablantes, aunque la mayoría hablan, hablan español, o sea que ya en la ciudad, o sea que no es el maya que se habla en general, pero todavía es bastante viva la lengua. Sí. Yo pienso que he pensado en algo, no sé si el profesor está de acuerdo, pero hasta con una didáctica hay que tener diferentes didácticas para cada lengua, porque la gente a veces piensa que lenguas indígenas son iguales, pero son muy diferentes. Entonces no Sí, tiene cómo hacer un programa para lenguas indígenas, sino que un programa para cada lengua indígena, ¿no? yo creo que sí. O sea que para cada lengua es un poco diferente la didáctica, me imagino. A esa conclusión llegué cuando me topé con ese problema de enseñanza de la gramática del español a niños casi monolingües de Sí. habla maya, ¿no? Peter, ¿tienes algo más? Deixa eu ver. O professor Roland tem, nós sabemos que o senhor vê a língua como um organismo vivo, né? Uma ecologia realmente viva. Não é não há uma questão mágica para se preservar as línguas, mas quais são os caminhos que o senhor pode apontar para a preservação de uma língua minoritária, hoje no México? Uma língua com aproximadamente 10 mil falantes. Quais seriam os caminhos? Como o governo do México, as instituições de ensino podem contribuir para a preservação de uma língua minoritária hoje no México? ¿Me puedes ayudar? Ahorita no entendí todo eso, ¿me lo Bueno, puedes decir? bueno, sí. Peter le pregunta cuál es la opinión del profesor sobre cómo mantener una lengua, sabiendo que el profesor ve la lengua como, bueno, los hablantes, pero si hay algo que podría ayudar, el gobierno podría hacer para ayudar en el mantenimiento. Bueno, en primer lugar, hay mucho problema con lo del profesorado, ¿no? Primero, hay escuelas que requieren un profesor en lengua indígena y bueno, y por cuestiones de trabajo, y aquí tenemos un profesor, ahí hace falta, y le mandamos un profesor, pero no habla la lengua. Aunque debería hablarla, bueno, le hacemos le aplicamos un examen rapidito y ya, bueno, sí, más o menos la habla, ¿no? O sea que eso sucede frecuentemente. También, no sé si en Brasil, por ejemplo, tiene ese problema que necesitan un profesor de inglés y llega uno y dice, yo soy profesor de matemáticas. Bueno, pero no, matemáticas tenemos, pero necesitamos inglés. Bueno, a ver, búscale cómo lo haces. Entonces les enseña inglés, está aprendiendo él el inglés junto con los alumnos, ¿no? Todo esto se ha visto. Y en Oaxaca, donde hay muchas lenguas, se dicen que luego mandan profesores que por ejemplo, necesitamos un profesor de lengua indígena, aquí hablan mixteco, y mandan uno que habla zapoteco, o mandan uno que no habla, que habla una variedad diferente a la que hablan en el lugar, y a los niños les da mucha risa como habla el profesor. Y todos esos problemas se dan. Hay también, esto lo he visto en entrevistas que me han dado, que llegan profesores y dicen, tenemos que educar a esos indios,
no queremos, o sea, que aprendan a hablar, que sean civilizados. Esto también se da, por ejemplo, un amigo mío ahí en el estado de Puebla mandó una foto de una escuela primaria creo que es la zona Totonaca, donde tenía un letrero. En la escuela hablo en español, aunque esté en el recreo. O sea que es decir que los niños, entre ellos, tienen prohibido hablarse en su lengua. Esas son, en general, no quiero decir que los profesores piensan así o de otra forma, porque serían un injusto, porque puede que yo veo que ya hay mucha conciencia en cuanto a las lenguas entre los profesores. No todos piensan iguales, obviamente, pero creo que por ahí va la pregunta, ¿no? Entonces ahí no estoy tan seguro, pero hemos encontrado todo eso, o sea que a través de observaciones propias, a través de narraciones, etcétera, etcétera. Y hay muchos profesores que también quieren ayudar a conservar la lengua. Sí, yo pienso con la respuesta y también cuando hablamos de los cursos que dicen que, bueno, los que hablan una lengua indígena son monolingües, son bilingües, el español y su lengua, pero los hispanohablantes son normales porque no hay una Sí, o sea que nomenclatura. no había una noción en aquel tiempo, Sí, ¿no? y si en el colegio, en la escuela bilingüe, no se puede hablar su lengua en el recreo y solamente hablar en español, el lugar ya está haciendo un prejuicio del lenguaje. Igual Sí. que sí, porque es un lugar que debería ser un lugar Mm. de, bueno, para hablar libremente su lengua, para estar seguros. Bueno, no se puede hablar su lengua en contextos Sí, que no sean para hablar la lengua sí. que el profesor diga, ¿no? Sí, bueno, no sé, el amigo ese que es que también es lingüista, él es hablante de náhuatl, eh, dijo que ya la foto tenía unos años. No sabemos si todavía es así, pero es una de las muchas cosas que se observan. También a mí me han dicho, o sea, que llegó un profesor, un nuevo director y, y quería educar a los indios, o sea, que enseñarles que no deben hacer y que sí pueden hacer, o sea, que y no hablar su lengua otomí. Eso, todo esto se ha dado, pero también se ha dado, o sea, que lo contrario, Sí, profesores que quieren mantener, que están muy interesados en las lenguas. Todo son diferentes épocas, diferentes puntos de vista sí, que se dan en ese sentido, ¿no? sí. Bueno, queríamos preguntar al profesor si hay alguna pregunta que no hicimos, algo que gustaría hablar y que no preguntamos. ¿Hay algo sobre lo que quiera, sobre su proyecto, hay algo que... Eh, bueno, en general, yo me estoy preguntando cada vez más eh, si es correcto lo que estoy haciendo o no. Por las mismas preguntas al principio, ¿no? O sea que en cómo puedo beneficiar
al hablante. Por ejemplo, ahorita está muy de moda decir, no, la diversidad, hay que mantener la diversidad. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Pero siempre cuando uno va, por ejemplo, a otro país, como también lo has hecho, siempre se siente uno un poco limitado Sí. en todo, o sea que sobre todo en la vida académica, Ujú. pero no solo en eso. Siempre se escucha un acento, siempre hay algo que no necesariamente es positivo. Entonces, si mantengo las lenguas, esas pequeñas lenguas, no lenguas más grandes, por ejemplo, digamos, bueno, veo que ambos ustedes tienen, por ejemplo, nombres que se me hacen holandeses. Y, y eso implica una migración, ¿no? Sí. Me imagino. Y Ujú. ahí ha habido seguramente también esa lengua de migrante Ujú. frente a la lengua nacional que siempre ha sido el portugués desde hace ya varios siglos, ¿no? Sí. Siempre debe haber habido ese tipo de actitudes y desventajas. Yo hablo de Sí. desventajas. Por ejemplo, conozco a una colega no sé si todavía sigue en la Universidad de Sao Leopoldo, Ah, es eh, cerca. fue Dorotea Frank-Kersh. Mm. Ella ha hablado o sea que ella está investigando en los migrantes de Alemania, bueno, la segunda, tercera, cuarta generación de hablantes de alemán. Ah, Y también dice que sucede ahí lo mismo que nosotros estamos reportando de lenguas indígenas en México, ¿no? También hay de migrantes, por ejemplo, de italiano, Veneto se llama, sí. que se habla por Puebla, no sé si lo has visto ahí, o los menonitas Mm. que son muy conocidos, que también hablan otra lengua. Siempre hay un problema ahí, y aunque se aprenda la otra lengua, siempre hay sí, una diferencia que se puede convertir Sí. en actitud negativa. Ujú. Y eso no tengo claridad sobre eso, pero es algo que me estoy cuestionando cada vez más. Y también hicimos entre un colega y yo un artículo breve que se publicó en bueno, breve, en un periódico que eh, que está si les interesa, está en mi Sí. página de UNAM Academia Edu. No sé si la conocen, si no les puedo mandar la liga. Mm. Ahí está la mayoría de las publicaciones. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si logramos mantener la lengua en varias aldeas? Esa gente, que no es tanta, digamos, pensemos en 10,000 personas,
y para mantener su lengua tienen que ser nativohablantes. Podemos decir que nativo hablante puede haber hablantes que hablen dos lenguas como nativas sin acento, pero la mayoría tenemos un acento, es normal. Si adquirimos una lengua después de los 14 años, normalmente mantenemos un acento. Entonces ese acento siempre puede causar repudio, una actitud negativa Sí, de los hablantes de la mayoría. Y ellos siempre tienen que ser, mientras más pequeña es la lengua, o sea, en cuanto a hablantes, más tienen que estudiar otras lenguas. Los únicos que no tienen que estudiar ninguna lengua, salvo su lengua materna, son los gringos. exactamente. Entonces, ellos se sienten la crema innata Sí, del mundo, ¿no? Tienen todo, y los otros, todos los demás, incluso los chinos, tienen que adaptarse a su forma de hablar. sí, Y entonces, con esto siempre también estamos manteniendo una relación, bueno, una inequidad ujú, entre los hablantes. Bueno, esto más bien lo dejo como algo que hay que reflexionar. sí, Yo estoy a favor del mantenimiento, pero muchas veces también implica cierto grado de aislamiento. sí, Pero lo otro también es bueno. Cuando llegué a México, aprendí más español que maya, aunque yo quería en primer lugar aprender a hablar en maya, pero ya no estoy viviendo ahí en esta región, ya no tengo la posibilidad, y con el maya no hubiera podido avanzar dentro de la universidad. Bueno, eso nada más como punto de reflexión, ¿no? muy bien. Y el profesor es alemán, pero tiene un corazón mexicano. Sí, mi Tiene un familia es corazón. mexicana, mi familia es mexicana. Ah, bien. Ujú. ¿Sabe? Una coincidencia es que el 2019 estuve en un simposio de políticas lingüísticas en la Ciudad de México y el profesor ha hablado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Ajá, México sí, y estaba el profesor, yo no sabía, pero después sí, de sí, elegir, entre Laura García Landa y yo hemos sí, organizado este simposio, el simposio de política y planificación de lengua, de sí, y he lengua. visto después de hablar con Peter, de elegir, contactar al profesor, me ha recordado, bueno, yo conozco a Roland Barthes, Ujú. Terborg, a Roland Terborg, y bueno, es una coincidencia, y 2019 yo era una estudiante de economía, ni sabía que algún día estaría Economía. entrevistando al profesor, y bueno, ha sido fantástico, una entrevista muy buena para nosotros Y muchas y, su, gracias. y su investigación es muy interesante, Mm. muchísimo. Y Pues sí, si les interesa, les paso la liga, porque sí, a mí sí me interesa que vean. Hay un chat aquí a donde puedo enviar. sí, sí, Este, creo que estoy, sí, a ver, si nos interesa, al lado izquierdo, mensajes. no, a No, ver, a ver, hay participantes y ay, abajo, ya, creo que sí, ya lo vi. y si nos interesa, yo estaba buscando, pero no encontré UNAM, Edu. A ver, y
Es que tengo muy pequeña la pantalla. A ver, ¿por qué no se mueve? Hay, dice ahorita causé un problema. A ver, acá está diferente, creo que acá está grande. Sí, Ah, ahorita ya no tengo toda la pantalla. le vamos a enviar al profesor un La formulario. envío por email entonces. Sí, puede ser porque también necesitamos enviar un email para el profesor. Es un formulario para autorizar a utilizar la entrevista, Ah, ya, ok. ¿sí? Ujú. Y bueno, podemos cambiar los enlaces por email. El profesor nos pueden enviar. Ajá. Sí, ahorita, híjoles, ya no. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Sí, porque ya no veo nada, Ah, ¿ya no ya ves? Ah, sé. bueno, A pero ver. hablamos por email entonces. Ujú. Sí, o sea que, bueno, ya cometí algo aquí, cometí un error Ah, y ya no los puedo ver. pero no se escucha. Sí, sí se Ah, bueno. escucha. Sí, también Entonces, escucho. Ujú. bueno, entonces gracias, profesor. Vamos a enviar el email Por con el nada, pues formulario. muchas gracias por la invitación. No, es un honor para nosotros. Mm. Y esperamos al link el enlace para vernos el artículo, para leernos. Perfecto. Perfecto. Chao, buenas tardes. Chao. Sim, Roland, muito Buenas obrigado. tardes. Buenas Graças. tardes.